y por los del pueblo. Entrar al lugar santísimo exigía una santidad. No se podría entrar al lugar santísimo sin santidad. Y esa santidad estaba dada por el sacrificio de los becerros, de los machos cabríos, estaba dado por el derramamiento de sangre. Y por eso podían entrar allá solamente los sumos sacerdotes. La pregunta es, ¿el pueblo podía entrar al lugar santísimo? No, el pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Sin embargo, ya presente Jesucristo, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través del velo. Esto es de su carne. Lo que nos trae este nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es que tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Ahora esa sangre que se derramó es la que nos abre el camino a la presencia de Dios. Ninguno del pueblo podía entrar al lugar santísimo excepto los sumos sacerdotes. Ahora todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Acerquémonos, mis hermanos, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia en el oportuno socorro. Mis hermanos, Dios está obrando para bendecirnos en el momento preciso, en el momento exacto. Dios sabe en qué momento nos va a bendecir, mis hermanos, y la respuesta de Dios siempre será una respuesta del corazón de Dios, en el cual el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, por gracia. Ya no nos acercamos al lugar santísimo del tabernáculo terrenal, sino a un tabernáculo celestial donde la presencia de Dios es con mi Señor Jesucristo. Y nosotros también. Mire qué promesa sobre mejores promesas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a mi Señor Jesucristo, pasó algo maravilloso. Nos hizo nacer de nuevo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿A quién del Antiguo Testamento y del sacerdocio levítico se le dijo que estaría en esos lugares celestiales? A ninguno. Sin embargo, en el nuevo pacto la mejor promesa es esta: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Nos ha santificado, nos ha perdonado y nos ha justificado para que podamos entrar delante de la presencia del Señor. Todo este tabernáculo, dice, ya no está. Todo este tabernáculo terrenal, todo el sacerdocio levítico ya no existe. Ya eso fue solamente sombra de lo que había de venir. El versículo 10 del capítulo 9 dice, bueno, el 9:9, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de ¿qué? De reformar todas las cosas. Mis hermanos, tenemos que entrar en esa reforma, tenemos que vivir en esa reforma, tenemos que movernos en esa reforma. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son nuevas, mis hermanos. Tenemos que cambiar. ¿A cuánto les gusta cambiar algo en su casa? Al menos darle la vuelta a la mesa para el otro lado. ¿A cuánto les gusta que cada día les sirvan un menú diferente? O sea, que haya una reforma, que cambie algo, ¿cierto? Que no sea todo igual, monótono. Entonces, miren, mis hermanos, es el tiempo de reformar las cosas. Por eso Hebreos está diciendo, todavía estamos viendo el sacerdocio levítico, pero llegó el tiempo de cambiar. Llegó el tiempo de reformar. Ahora las cosas son diferentes, porque el Espíritu Santo da a entender que mientras estuviese ese tabernáculo terrenal, dice la palabra de Dios, no había camino al lugar santísimo para nosotros, en el Espíritu y al templo celestial.
Pero estando ya presente Cristo, Hebreos está diciendo, esta carta está diciendo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ahora miren, mis hermanos, las mejores promesas ya no es ese tabernáculo que estaba en la tierra donde ingresaba solamente el sumo sacerdote. Ahora es un tabernáculo, dice, más amplio y más perfecto. ¿Qué significa más amplio? Que todos podemos entrar. Que todos podemos entrar por el camino nuevo y vivo, por la sangre de Jesucristo. Es más amplio, ese tabernáculo es más amplio. Jesucristo dijo que era tan grande, es la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Es un tabernáculo amplio. A veces podríamos pensar, ¿y será que yo soy digno de entrar en la presencia de Dios? Mis hermanos, el Padre Nuestro, cuando Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, dijo, les voy a enseñar a orar. Y lo primero que enseña es a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Nos podemos o no dirigir a Dios? Nos podemos dirigir al Señor. Nos podemos dirigir a Dios. Entonces, mis hermanos, es un pacto mejor, mejores promesas. Las mejores promesas, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por la sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí viene algo fundamental, mis hermanos, de estar en el nuevo pacto, no en el pacto antiguo. En el pacto antiguo había una serie de sacrificios para purificación y poder presentarse delante de Dios. Vuelvo a repetirlo. En el pacto antiguo había una serie de rituales, de abluciones para purificación y poder presentarse para servir a Dios. Pero en ese ritual nos damos cuenta que los que servían en el tabernáculo y los que servían delante de Dios eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, no el pueblo de Dios. Entonces son unos rituales de purificación. Por eso dice en el versículo 13, para purificar la carne. Para purificar la carne. Mi pregunta es, ¿purificaba la conciencia? No. ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lo que Dios está diciendo es, en el antiguo pacto solo servían los sacerdotes levíticos. En el nuevo pacto todos somos servidores y adoradores del Señor. Todos tenemos libertad para adorar y servir al Señor. Somos llamados real sacerdocio, somos llamados nación santa, somos llamados pueblo adquirido por Dios. Y lo más importante, mis hermanos, es que esto es para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nación santa, o sea, nos perdonó, nos santificó, nos redimió del pecado para que le sirvamos al Señor. Así que es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. En el nuevo pacto, una de las grandes promesas de Dios es la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. La sangre de Cristo Jesús nos limpia del pecado y de la maldad. Amén. Entonces, en este nuevo pacto, mis hermanos, tenemos que estar seguros de nuestra salvación y de la vida eterna. Es algo que no es negociable. Lo único que no debemos hacer es pecar deliberadamente para permanecer en el pacto. No podemos pisotear la sangre de Jesucristo. Pero en este nuevo pacto hay remisión
de todos los pecados que se habían cometido bajo el primer pacto. Mis hermanos, es algo maravilloso poder permanecer más en el pacto de la gracia y dar ese paso para vivir en la gracia. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Tenemos que vivir en el nuevo pacto. Todo lo demás del pacto levítico, el pacto anterior, fue abrogado, sombra de lo que había de venir. Amén. Aún los sacerdotes levitas, los que fueron llamados, o como dice aquí en el capítulo 7, versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben ¿qué? El sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Quiénes eran los que tenían el mandamiento de recibir los diezmos? Solamente los sacerdotes que fueron llamados de la tribu de Leví, y tomaban los diezmos de las demás tribus de Israel. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que eso era una forma que Dios había establecido para el sostenimiento del sacerdocio levítico. Ya para nosotros no está vigente. Para nosotros no está vigente, porque si estuviera vigente estaríamos diciendo que todavía estamos entregando el diezmo a los sacerdotes que ofrecen sacrificios sobre la tierra. Y la Biblia nos enseña claramente: Jesucristo se ofreció una vez y para siempre. Cesó el sistema sacrificial levítico para remisión de pecados. Cesó el sistema sacrificial levítico para purificación de la carne. Amén. Ahora solamente vivimos en Cristo Jesús. Ahora solamente somos el pueblo de Dios. Somos escogidos del Señor. Mis hermanos, y lo más importante, fuimos llamados a servir a Dios. Amén. Fuimos llamados a servir al Señor. Y podríamos pensar, pero bueno, yo no soy pastor, no soy profeta, no soy evangelista, no soy maestro. Mis hermanos, todos fuimos llamados a servir al Señor. Cuando Dios nos tomó, nos llamó con un propósito divino. Amén. Donde está mi siervo, donde estoy yo, estará también mi siervo, mi servidor. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Qué promesa hermosa. Donde estoy yo, también estará ¿quién? Mi servidor. Amén. Entonces Él no está diciendo: donde estoy yo estarán los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Él está diciendo: donde estoy yo, también estará ¿quién? Mi servidor. Amén. Y podríamos decir: bueno, ¿y entonces cómo voy a servir al Señor? Mis hermanos, Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Amén. Y Dios te va a mostrar en este nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús, cómo podemos servir a Dios, llevar fruto para el Señor. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos quieren llevar fruto para el Señor? Amén. ¿Qué significa llevar fruto para el Señor? Llevar fruto para el Señor es compartir nuestra vida cristiana con las personas. Es mostrarles cómo hay un camino de salvación por medio de Jesucristo. Eso es llevar fruto para el Señor. Por eso Dios nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Porque tenemos un llamado y un propósito de Dios. Tenemos un llamado en este nuevo pacto, mis hermanos. Todos somos servidores de Dios. Todos podemos servir al Señor. Ana era de ¿cuántos años? De 90 y pico de años, y dice que servía ¿cómo? En oración y en ayuno. Servía al Señor. Entonces, mis hermanos, hay muchas formas de servir al Señor. Dios nos ha llamado, nos ha escogido para que le sirvamos, y sobre todo, mis hermanos, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Si tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, podemos adorar al Señor. Oremos a adorar al Señor. ¿Se imagina, mis hermanos, que en nuestra casa pasaran 5 o 7 días sin que ninguno le hablara al otro miembro de la familia? ¿Cómo se sentirían en ese caso? El esposo que no le habla a la esposa, bueno, porque pues están enojados, ¿cierto? Pero si los hijos no nos hablan, si nosotros no hablamos con nuestros hijos, ¿se imaginan, mis hermanos, pasar nuestra vida cristiana sin entrar al lugar santísimo? Teniendo esa libertad para ir delante de la presencia de Dios,
pasar nuestra vida cristiana sin hablar con nuestro Dios? ¿Cuántas cosas querrá decirnos Dios a nosotros? Alguien dijo, mi hermano, nosotros tenemos que orar no hasta que Dios nos oiga, sino hasta que nosotros oigamos a Dios. Hasta ahí tenemos que orar, porque nosotros podemos empezar a orar y hablar con Dios, y Dios ahí esperando, oyendo todo lo que le decimos. Pero en el momento en que Dios nos va a decir algo, entonces ya nosotros no estamos ahí. Nuestra oración, mis hermanos, tiene que ir más allá, en un diálogo con nuestro Padre Celestial. Tiene que ir más allá, porque exponemos delante de Él todas nuestras peticiones, todas nuestras dudas, todo lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, y viene una respuesta gloriosa de Dios. Así te dice el Señor. Ah, mi hermano, y cuando tú tengas esa promesa de Dios, es una palabra viva y eficaz que no volverá vacía. Es una palabra de Dios que será realidad en tu corazón. Es una palabra de Dios que vendrá a traer transformación a tu vida. Pero necesitamos entonces oír la voz de Dios. Todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer, dice el Señor. Todo lo que he visto hacer a mi Padre, eso mismo hago. Miren qué relación tan hermosa y tan preciosa, y esa relación solo se puede tener en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Solamente se puede tener en el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. Es una relación en la cual solamente podemos entrar por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. No podemos entrar de otra forma. A este pacto se entra única y exclusivamente por la fe. Por la fe. ¿Qué dice Gálatas 3:2? Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3, el versículo 2. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que nos confronta, mis hermanos, en el Espíritu, porque muchas veces nosotros queremos justificarnos en las obras para que Dios nos bendiga. Y yo hice, y yo no hice, y yo hice esto, y yo no hice esto. Pero aquí dice la palabra de Dios que ¿cómo fue que se recibió el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? ¿O cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír, por fe. Ese es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Yo les pregunto, mis hermanos, en el antiguo pacto, ¿en qué parte de las obras de la ley nos dice que si hiciéramos algo de esas obras de la ley, recibiríamos el Espíritu Santo? ¿Cuál obra Dios dijo en la ley de Moisés? Moisés hubiera dicho, mira, si tú haces esto, vas a recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No hay ningún mandamiento que diga va a recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, en el nuevo pacto de la gracia, mis hermanos, qué maravilloso, el Espíritu de Dios está con nosotros por el oír con fe. Por eso era que cuando Pedro predicaba en sus primeros discursos, dice que recibían el Espíritu Santo, porque ellos estaban oyendo con fe, no estaban haciendo nada. ¿Cuál obra estaban haciendo en ese momento? Solamente oyendo con fe, y venía sobre ellos el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice entonces que el Espíritu de Dios se recibe por fe, y esto es solamente en el nuevo pacto de la sangre. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo. ¿Quién nos suministra el Espíritu Santo? El Padre, a través de Jesucristo. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto? Para siempre. ¿Quién es el que nos suministra el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios que procede del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace ese Espíritu Santo? Mis hermanos, lean esto con todo su corazón. Y hace maravillas entre vosotros. El Espíritu de Dios, mis hermanos, es el sello del nuevo pacto para la iglesia cristiana. La unción del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo hacen maravillas entre vosotros. Pero el Espíritu Santo
El Espíritu Santo se mueve en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo que quiero decir, los tres están de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo están con nosotros en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Y el que suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, mis hermanos, no podemos volvernos atrás. No podemos volvernos a las obras de la ley. Alguna vez, mis hermanos, nosotros fuimos engañados en muchas cosas doctrinalmente, pero no podemos volvernos a las obras de la ley. Hay obras de la ley que ya se cumplieron y no podemos volvernos a las obras de la ley que son la sombra de lo que había de venir. Amén. Porque me podrían decir en este momento, bueno, pastor, y entonces si en la ley está escrito amarás al Señor tu Dios, entonces ya no va. No, yo estoy hablando específicamente en este caso del sacerdocio levítico. Amén. Del sacerdocio levítico. Ese sacerdocio levítico era sombra de lo que había de venir. Amén. Después miramos y es hermoso, por eso es apasionante este tema, porque de toda la ley de Moisés, hay muchas ordenanzas, pero unas son específicamente para el pueblo de Israel, otras son específicamente para los sacerdotes, otras eran para el pueblo gentil, para los de afuera, si alguien se convertía, cómo tenía que hacer, las señales, todo lo que está en la ley de Moisés, se tiene que estudiar muy bien qué está vigente y qué no está vigente. Cuando yo digo que Jesucristo vino a cumplir la ley, Él vino a cumplir lo que en la ley estaba escrito de Él. Él vino a cumplir la ley y lo que en la ley estaba escrito de Él. Pero es sombra de lo que había de ¿qué? De venir. En esto se confunde mucho porque toman la ley como simplemente todo. No, hoy hablamos solamente de la ley del sacerdocio levítico. Amén. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros y ya no estamos bajo maldición, porque el versículo 10 dice lo siguiente: porque todos, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuántos quieren estar bajo la ley? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántos quieren estar bajo la gracia? Amén. Bajo la gracia, mis hermanos, porque si yo dependo de una obra de la ley, estoy bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, mis hermanos, no podemos estar bajo la ley porque estaríamos bajo maldición. Estamos en la gracia de Jesucristo, estamos en el amor del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia recibe la promesa del Espíritu Santo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Somos hombres y mujeres que creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y somos bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Y por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obra en nosotros señales, sanidades, prodigios, milagros. Todo eso lo obra el Espíritu de Dios en nosotros, porque hemos sido llamados para servir al Señor. Amén. Hemos sido llamados para servir al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo serviremos al Señor? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hemos sido llamados para servir al Señor. Lo mejor es que hemos adquirido un estatus muy precioso
y muy hermoso. ¿A quién en el Antiguo Testamento, bajo la ley, le fue dicho que era hijo de Dios? Bajo el nuevo pacto, el Señor nos llama hijos, herederos. Jesucristo nos llama coherederos, hermanos, porque ahora fuimos llamados a una dignidad de haber sido hechos hijos de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, damos la gloria a Dios. Somos hijos de Dios y herederos de todas las promesas divinas. Todas las promesas divinas. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios en cuanto a sus promesas se cumplen para su pueblo. Dios es poderoso para bendecirnos siempre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios es poderoso para obrar siempre un pensamiento de paz y no de mal, un camino nuevo, un camino vivo. Amén. Por eso no nos preocupemos, porque será el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todos los deseos del corazón. Amén. ¿Qué tenemos que hacernos? Deleitarnos en Jehová. Deleitarnos en Dios con todo nuestro corazón y decirle: Señor, gracias. Gracias porque ahora formamos parte de un nuevo pacto. Ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Hemos sido adquiridos por el Señor. Gracias. Gracias por este nuevo llamado, Señor. Gracias porque nos has tomado del mundo y nos has traído a una dignidad hermosa, a una dignidad preciosa que tenemos que guardar, que tenemos que conservar, que tenemos que vivir, que tenemos que ejercer, mis hermanos. Dios te ha dado una unción del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios en ti obre maravillas. El Espíritu de Dios está en ti para obrar grandes cosas en tu vida, mi hermano. Dios no te ha llamado a los caminos de Dios simple y sencillamente para que lleves una vida normal. Tenemos que movernos en lo sobrenatural, en lo que es de Dios. Por eso dice: impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, hablarán nuevas lenguas. El Señor está diciendo: tienes un poder, tienes una autoridad. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos hemos creído? Amén. Para nosotros el Evangelio es salvación, es poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por este llamado hermoso, por este llamado precioso, Señor. Gracias porque nos haces partícipes, Padre Santo, de una nueva vida en Cristo Jesús. Es un mover del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra dignidad como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el pacto, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor mío y Dios mío, a mantener esta relación hermosa, esta relación preciosa con nuestro Dios. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Que seamos luz para el mundo que no te conoce, Señor, que no te ha visto, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por este llamado eterno, Padre Santo. Gracias, Señor. Eternamente, Señor, para siempre. Todos los que se acercan a ti, Padre Santo, por medio de Jesucristo, reciben este galardón glorioso, esta dignidad hermosa de ser llamados hijos de Dios en el nombre de Cristo Jesús, herederos y coherederos de la gracia. Gracias, Padre Santo, en esta hora, Señor. Te pedimos unánimes y juntos, Señor, que derrames bendición de Dios en nuestras vidas. Derrama bendición de Dios, Padre Santo, sobre nosotros. Bendícenos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre Santo. Bendice nuestra economía, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre amado. Bendícenos financieramente, bendice la iglesia financieramente, Señor. Bendícenos en la gracia de Jesucristo, Padre Santo. Al trabajo de las manos de mis hermanos da bendición, Señor, para que sus bienes se aumenten sobre la tierra.
Destruyo toda maldición de ruina, de pobreza, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendícenos, Señor, abundantemente, Padre de la gloria. Bendícenos financieramente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No por obra, Señor, sino por gracia divina, Padre Santo. Desatamos esa bendición de Dios. Trae sanidad, bendito Dios del cielo, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. Quita toda dolencia, toda enfermedad, todo yugo de opresión en el nombre de Cristo Jesús. Se va toda enfermedad y